¿qué es el milenio? Dios les bendiga. Por favor, Pastor Quinteros, ¿nos podría decir qué es el milenio? Muchas gracias. Y antes de responder esta pregunta, quiero decirles que esto no es doctrina fundamental. No vale la pena pelear por esto entre cristianos. Hay diferentes posturas, y este es un tema muy largo, y no puedo explicar detalladamente cada postura en un tiempo tan corto, pero sí les voy a dar información general para que ustedes sepan de qué se trata esto del milenio, y cuáles son las diferentes posturas alrededor de esto. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 5. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y alrededor de estos versículos se han formado diferentes interpretaciones hermenéuticas. ¿Qué es la hermenéutica? Es el arte de interpretar los textos. Y dependiendo cómo interpretan estos versículos, de eso va a depender cómo es la iglesia y cuáles serán sus prácticas. Y hay quienes interpretan estos versículos de una forma literal y piensan que habrá un periodo de 1000 años después de la segunda venida de Cristo, y serán 1000 años de paz y reinarán juntamente con Cristo. Pero hay otros que interpretan estos versículos de una forma simbólica y dicen que los 1000 años solo es un tiempo indeterminado marcado por el reino de Cristo. Y hay 4 posturas respecto a esto. Y los primeros son los premilenialistas históricos. Y ellos creen que Cristo viene antes de un periodo de 1000 años de paz. También creen que la iglesia y que la época actual de la gracia ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Pero ellos no están preocupados por la clasificación de otras épocas de la historia de la iglesia. Y ellos son post-tribulacionistas. Es decir, ellos creen que Cristo vuelve después de la gran tribulación. También creen que habrá 2 juicios. El juicio del gran trono blanco, donde se juzgará a los cristianos, y el juicio final, donde se juzgará a los pecadores. La segunda postura son la de los premilenialistas dispensacionales. Y ellos creen que el milenio es la última dispensación, porque ellos creen que el proceso de salvación está dividido en 7 diferentes dispensaciones. Y esta es una posición relativamente nueva y fue sistematizada recién en el siglo XIX por el irlandés John Nelson Darby, y luego pasó a Estados Unidos gracias a C.I. Scofield y Dwight L. Moody. Y esta postura se hizo muy popular gracias a la Biblia de Scofield, y la gente asumió que esta era la verdad absoluta sobre este tema. Y después hubo una reinterpretación de la Biblia de Scofield en el siglo XX, y hoy se habla de un dispensacionalismo progresivo que hace más continuo el plan de Dios. Dicen que el reino ya está, pero que no se ha revelado o consumado en toda su gloria. Y para ellos hay una diferencia entre Israel y la iglesia, y eso hace que la iglesia se convierta en un paréntesis en la historia de la salvación para Israel. Se pudiera decir que Israel es el pueblo escogido y protagonista de la historia, y la iglesia es una opción misericordiosa para el resto del mundo. Y no es tan fundamental que Dios cumpla sus promesas para con Israel. Y ellos creen en 3 juicios. Un juicio para los cristianos, un juicio después del milenio y un juicio final. Y ellos son pretribulacionistas, es decir, ellos dicen que Jesús vendrá antes de la gran tribulación. Y esta tribulación durará 7 años, y la gran señal para ellos es la reconstrucción del templo judío. Ellos ven la segunda venida de Cristo en 2 etapas. Y la primera para llevar a su iglesia, porque ellos creen en un rapto secreto. Y la segunda para juzgar a las naciones. También creen que reinarán con Cristo durante 1000 años. La tercera postura es el postmilenialismo, y ellos creen que Cristo volverá después de un periodo de tiempo, que exactamente no es un periodo de 1000 años. Y ellos dicen que Apocalipsis 20, 1 al 5 no debe de tomarse literalmente. Ellos creen que 1000 años es un periodo de tiempo indeterminado. También dicen que la iglesia es el reino de Cristo, y que la iglesia debe reinar en la tierra. Y deben reinar por un periodo largo de tiempo, donde debe haber paz y prosperidad. Y no son exactamente 1000 años, y ahí recién vendrá Cristo.
Y dicen que la Gran Comisión se refiere a evangelizar a la mayor parte del mundo para que la iglesia tenga una influencia superior por encima de cualquier otra institución sobre la tierra. Y si no hacen eso, no están cumpliendo con la Gran Comisión, según ellos. En este sentido, la gran mayoría de postmilenialistas creen que la Gran Tribulación no es un evento futuro, sino que fue un evento pasado, así como los preteristas, que dicen que la Gran Tribulación fue en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo a la cabeza de Tito Vespasiano. Pero esto es antibíblico. Finalmente, el amilenialismo. Y no es que ellos no crean en el milenio, sino que ellos también lo ven de una forma simbólica. Y ellos creen que esos 1000 años comenzaron con la venida de Cristo. El reino de Dios ya estaba en la tierra, como lo dice Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero el reino de Dios no era la iglesia, sino Cristo mismo. Cristo vino a reinar y se entronó después de la resurrección. Y Él ya está reinando porque está en su trono. Y dicen que el libro de Apocalipsis no se lo puede interpretar de una forma literal, porque es un libro donde hay mucho simbolismo. Y cuando habla de los 1000 años, está hablando de algo simbólico. Así como cuando Pedro dice, para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y esto no habla de un tiempo exacto, sino de un tiempo extenso. Y dicen que ese tiempo extenso es precisamente el tiempo de la iglesia. Ellos no creen en un periodo de 1000 años. Y de alguna manera son postmilenialistas, porque creen que Cristo volverá después de esos 1000 años. Pero para ellos esos 1000 años son un periodo de tiempo y no son 1000 años literales, sino que es un tiempo extenso de tribulación y de luchas. Y esta es la postura más antigua, y la creían los padres de la iglesia como Clemente de Alejandría, Orígenes, Hipólito, Cipriano, Dionisio, Caius, Atanasio, Ambrosio, Cirilo, Ticonio, Agustín, Lutero, Calvino, Zwinglio, Arthur Pink, Martin Jones. Es decir, el amilenialismo ha sido la tendencia escatológica más importante del protestantismo histórico. Y ellos dicen que hay un solo pueblo de Dios, y es la iglesia. El mismo Israel era la iglesia primitiva. La iglesia actual es la iglesia de Cristo. Y todo aquel que es salvo es porque es parte de la iglesia. Los israelitas que sean salvos es porque creen en Jesucristo. Y dicen que la salvación siempre ha sido por fe y por gracia. Todo lo contrario a lo que dicen los premilenialistas dispensacionales, que dicen que hay dos tipos de salvación. Eso enseña Scofield: una salvación por obras, guardando la ley en el Antiguo Testamento, y una nueva salvación por gracia en el Nuevo Testamento. Pero los amilenialistas dicen que eso no es así, sino que la salvación siempre ha sido por gracia y por fe en Jesucristo, en el Cristo por venir o en el Cristo por regresar. Hermanos, estas son las 4 posturas más importantes sobre lo que es el milenio. Y lo vimos de una forma superficial. Y como se los dije al principio, esto no es ortodoxia, es un tema de tercer orden. Y si ustedes se apegan más a una de estas posturas, no hay problema. Recuerden, hermanos, que podemos tener diferencias en temas escatológicos.